Bienvenidos a Ambiente y Medio, el único programa de ecología de la televisión abierta argentina. Y estamos con ustedes como todos los domingos. Y hoy es un domingo especial porque voy a tratar de compartir con ustedes una conversación con una mujer especial y que nos va a hablar sobre una manera distinta de mirar la naturaleza. Quizás podríamos decir una mirada transgresora, ella nos lo va a contestar. Vamos a estar hablando de la ecología queer y de varias otras cosas. Por eso tengo el placer de saludar a Brigitte Baptiste. Ella es colombiana, es bióloga y también magíster en conservación de la Universidad de Florida. Hola Brigitte, un gustazo que estés con nosotros acá en Ambiente y Medio. No, el gusto es mío. Muchísimas gracias por esta invitación tan cálida, Gaby, y un saludo muy grande a toda la comunidad LGBT queer y por supuesto a las demás personas que nos ven en este especial. Bueno, son recibidos de parte mío para todos ellos. Antes que empecemos en hablar de tu tema, ¿cómo está Colombia en este momento con respecto a la pandemia? Bueno, estamos encerradísimos, estamos a punto de llegar al pico, nos dicen los epidemiólogos, estamos a punto de los 10.000 casos nuevos cada día y ojalá que las medidas que se han tomado de restricción funcionen y empiecen a bajar ya los números de contagio y de fallecimientos. Ahora vamos a pasar al tema que supongo que de lo que más sabes vos, que tiene que ver con la ecología queer. Queer entendido para quienes nos están mirando como extraño o como una rareza. ¿Qué propone exactamente la ecología queer? La ecología queer nace como de la mezcla de la teoría queer que viene de la literatura, de las artes, y que es una manera de mirar la construcción de identidades dentro de las obras, dentro de la creación, el proceso creativo, y sugiere que la identidad es muy contextual, que emerge paulatinamente a medida que uno va entendiendo las relaciones entre los personajes o entre los componentes de la obra. Y eso es muy bonito porque es muy ecológico. Uno puede pensar que una obra literaria es un ecosistema que uno va entendiendo poco a poco, que va uno develando a medida que lo va leyendo. Y yo estudié ecología del paisaje, me acostumbré a leer los ecosistemas a través de la fisonomía, de la apariencia, y por eso empecé a unir también el tema de la apariencia y de la identidad de las especies y luego de los cuerpos, y finalmente como que entendí que yo también era parte de ese ecosistema extraño donde todos vamos definiendo nuestra identidad a medida que estamos integrados y funcionamos en medio de relaciones de todo tipo, ¿no? Esa frase famosa que por lo menos acá en la Argentina, ha tenido mucha repercusión, de que dijiste en Uruguay, ¿no? En el TED+X, nada más queer que la naturaleza. Es una frase que es bastante rupturista. Sí, y también realmente fue como una construcción que me ayudaron a hacer el equipo de la charla TED, porque claro, hay que plantear una idea de esa cualidad y además una conclusión cierta de lo que se lee de la literatura científica, de lo que se lee de distintas formas de entender cómo funciona la evolución. No hay nada más queer que la naturaleza para reconocer que realmente la sexualidad, la diversidad de género y las identidades en la evolución son extremadamente o inestables o cambiantes o ricas en su propia definición. Entonces la naturaleza es queer. Y cuando hablas de la naturaleza queer, ¿podés darnos algún ejemplo para aquellos que es la primera vez que se acercan a este concepto? ¿Cuál sería uno de estos ejemplos en la naturaleza? Hay muchos ejemplos de especies que cambian de sexo a lo largo de su vida, dependiendo de las condiciones de proporción de machos y hembras. Por ejemplo, en un arrecife de coral, los peces de arrecife son muy propensos a
a estos cambios, pero en casi todas las especies encontramos no solamente experiencias de transgenerismo, transexualidad, sino también expresiones raras de género, escarabajos macho que realmente se manifiestan como hembras y viven como hembras y se comportan como hembras y viceversa. Y esto cada día en la literatura del comportamiento está reflejándose de una manera creciente. Lo que vemos es esto, que lo biológico es un mundo mucho más amplio y plástico en términos de sexualidades, de género y de formas de organizar familia, también si lo queremos llevar a ese punto. De ahí es que he leído que vos te nombrás como naturalmente transgénero. ¿Es a partir de esto? Sí, porque realmente, ¿qué nos da la naturaleza? Nos da una experiencia evolutiva. Nosotros venimos de ella como una especie que surge de los primates y que construye cultura para adaptarse a los cambios del mundo, y en la cultura está la construcción de género, así que no hay nada más natural que construir el género. He leído también, para realizar esta entrevista, que sos una gran activista y luchadora por toda la cuestión del activismo de género y del mundo transgénero. ¿Qué pasó en Colombia? Se me ocurre que debe ser una sociedad bastante cerrada. ¿Qué pasó en Colombia con tu cambio? Fue sobre todo en el tema de la academia, ¿no? Que uno piensa que es bastante cerrado, quizás me equivoco. No, tienes razón. Es un país que tradicionalmente también ha sido pues, muy conservador, donde hay muchísimo temor, digamos, a la diversidad de género, hay mucha resistencia. Yo creo que la población está dividida más o menos mitad y mitad entre quienes censuran o quienes aprueban la condición transgénero o todas las derivaciones de organización familiar. Yo no he sido tan activista, curiosamente, sino desde mi posición en la academia, en la ciencia, lo que he hecho es tratar de existir muy visiblemente, digamos, porque es indispensable para mí, es mi condición, para decir lo que veníamos diciendo antes, mi condición natural. No quisiera ocultarme, no quisiera tener que pasar desapercibida porque debo conformar una estética, porque debo conformar un comportamiento o unos roles, de manera que al tiempo que me formé en conservación y en ecología y que hice mi carrera dentro del Instituto Humboldt de diversidad en Colombia o ahora en la universidad, he sido muy vocal de extender, digamos, estas cualidades a todo el mundo. Todos deberíamos, en una sociedad libre, poder disfrutar de las condiciones y a veces de los privilegios que yo tuve, porque considero que he tenido mucha suerte, y no es así con la mayoría de las personas trans, que no tienen acceso a la educación primaria o tienen que retirarse por el acoso y el matoneo, o que después incluso dentro de su familia no son comprendidas o aceptadas, o no consiguen trabajo y tienen que dedicarse a la prostitución o a otras actividades porque no encuentran un resquicio en la sociedad. Entonces ese cambio sí es muy importante, y en eso, digamos, me concentro en la actualidad. Por ejemplo, en la universidad tengo un programa de inclusión y una política de inclusión que estamos tratando de expandir para que todo el mundo disfrute, tenga acceso a la universidad independientemente de su condición de género. Y a propósito de esto, Colombia, ¿cómo está con la cuestión de los derechos? Afortunadamente tuvimos el ejemplo de Argentina. Realmente hemos seguido mucho en la ruta de derechos que se han construido allá. Incluso la declaración, el uso de la declaración voluntaria de la expresión de género como fuente de confirmación de la identidad, que está hace unos 4 o 5 años vigente, y a la que yo apelé para obtener mi identidad femenina legal, sin
sin tener que declararme enferma ni nada por el estilo. Desde el punto de vista constitucional y jurídico, muy avanzados, diría yo que Colombia ha logrado posicionar todos los derechos de la comunidad LGBTI como derechos fundamentales y se hacen respetar en todas partes, pero por supuesto eso requiere más un cambio cultural que solo normativo, para llegar a ocupar puestos, digamos, distintos a los estereotipos, a los que provienen de los estereotipos, pues se requiere no solamente la ley, sino se requiere que la sociedad entera esté dispuesta, ¿no? Te voy a correr un poquito ahora de este tema y yo sé que además sos una persona muy interesada en encender alarmas, por lo menos eso es lo que leí y me gustó esa frase para compartir con vos, frente a las cuestiones, por ejemplo, la minería ilegal, la deforestación o el cambio climático. Y a propósito de la pandemia, ya es la última, ¿cómo considerás que tenemos que actuar en la pospandemia? Lo primero es tratar de retener algunos de los cambios adaptativos que tuvimos que crear para volver a convivir o adaptarnos a estas circunstancias. Disminución de consumo de muchas cosas, pensar de nuevo en las redes de solidaridad que creamos en la pandemia, que no se nos vayan a desarmar después, para mejorar la equidad, para disminuir la injusticia ambiental, para realmente transitar hacia modelos más sostenibles, que la pandemia nos sirva como ese espacio de reflexión en el que nos dimos cuenta de que podemos vivir sin tantas emisiones de CO2, que podemos operar de otra manera en la movilidad, en fin, que la pandemia sea un momento que no pase en vano en la reflexión sobre nuestra relación con el ambiente y con la naturaleza. Y como también leí por ahí o te escuché en alguna de tus charlas, aplastar una curva que no es justamente la curva de la enfermedad. ¿Cuál es la curva que deberíamos aplastar? Pues la curva de nuestro comportamiento como plaga, ¿no? Decía, nosotros también hemos tenido un crecimiento exponencial durante los últimos siglos y hemos transformado toda la superficie del planeta, hemos consumido gran parte de los recursos que otras especies requerían del espacio. Entonces ese comportamiento como plaga, y no quisiera decir que somos una plaga, porque pues, hay de todo, y no hay que promover ninguna clase de fascismo, de ecofascismo para controlar la plaga, que ese es el riesgo, sino tal vez entender que es nuestra manera de comportarnos que deberíamos ser capaces de revisarla y aplanar esa curva, es decir, vamos a volver a devolverle a las demás especies, al resto de la vida, un espacio que le hemos ido arrebatando con nuestro propio éxito evolutivo. Brigitte, un encanto haberte conocido y sobre todo haber logrado esta entrevista que debo confesarle a la audiencia que tuvimos hace varios meses que estamos atrás de ella. Te agradezco mucho esta intervención, esta gran conversación y en algún otro momento seguiremos charlando de algunos otros temas, tanto de Colombia como de Argentina. Pues le decía a Gaby que eso pasa porque nací perdida, pero aquí ya me encontraron en el programa y un gusto haber compartido con ustedes este momento. Gaby, un abrazo. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias, Brigitte, y nosotros seguimos con más Ambiente y Medio.